qué colegio, perdón? San José de Caunapí. ¿San José de qué? De Caunapí. De Caunapí. De 11. Bueno, pues ya la suboficial aquí, Suárez, ya les doy la bienvenida. El viernes subieron unos compañeros de ustedes, ¿de qué curso, profe? 10-2. Décimo. Décimo. Listo, fue de décimo. Y próximamente van a venir otros de Noveno y sexto y séptimo. noveno y sexto y séptimo. Listo, todo el colegio, ¿sí? Pues, por decirlo así. Lo que se quiere. Bueno, muchachos, pues nuevamente les doy la bienvenida. Este centro de investigaciones es de la comunidad, por decirlo así. Nosotros somos una entidad del sector público, por tanto esto es de la gente, esto no es de unos cuantos funcionarios, ni es de Armada, ni es de civiles, por ejemplo, que trabajamos aquí, no. Este centro es dedicado al público, a la comunidad, a la sociedad, y ya vamos a ver por qué. Listo, dale más. Listo, dale más. Dale más. Bueno, ¿qué es la DIMAR y por qué voy a hablar yo de la DIMAR? En primer lugar, ¿ustedes conocían que aquí en Tumaco había un centro de investigaciones? No. ¿No? No. Listo, nadie aquí sabía que aquí había un centro de investigaciones. Bueno, pues yo les cuento que en la misma comunidad aquí hay veces se da cuenta que aquí en Tumaco hay un centro de investigaciones. ¿Y por qué es esto importante? ¿Cierto? Hay algunos factores que hacen que esto aquí sea importante. La primera es saber que hay muchas de las ciudades que son ciudades como tal, que no tienen un centro de investigaciones como el que está aquí, ¿no? Tener un centro de investigaciones no es fácil por la cantidad, digámoslo, que de recursos que se debe invertir para tener un centro de investigación, ¿sí? Que eso, pues, los recursos de aquí son públicos. La segunda es por su ubicación. La ubicación de esto es fronterizo, ¿sí? Estamos en Tumaco, estamos en frontera con el Ecuador. Entonces, la importancia de tener un centro de investigaciones aquí en Tumaco es estratégica también para el país, ¿sí? Es estratégica para el país y ya les voy a contar por qué. ¿Qué es la Dirección General Marítima? ¿Sí? Como ustedes pueden observar aquí, es la autoridad marítima en Colombia encargada de ejercer las políticas de gobierno en materia contando con una estructura que contribuye a fortalecer el poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la nación. ¿Sí? En otras palabras, la DIMAR es la autoridad marítima en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Pues es la que manda en la parte marítima. ¿Sí? Nosotros, como centro de investigaciones, pertenecemos a la Dirección General Marítima. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a la Dirección General Marítima. Pero, ¿por qué es tan importante tener una autoridad que ejerza o que administre o que ejerza autoridad en el mar? ¿Quién me dice por qué? Cédula de usted y el correo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante eso? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que debe existir una autoridad que se encargue de ejercer autoridad en la parte marítima? ¿Por qué creen ustedes que se debe hacer eso? ¿O por qué creen ustedes que es importante? ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, la pesca ilegal, Ajá. eso es muy importante porque entonces cuando es así, entonces no pueden bordar crías. Pues. Y para que esa vida siga pues, existiendo aquí en Tumaco debe haber una autoridad que lo detenga. Pues. Que lo controle. Ajá. Listo, ya vamos aclarando temas. ¿Quién más? ¿Tu nombre es? Rancés. Rancés. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué creen ustedes? Por acá. ¿Por qué? Narcotráfico. ¿Por qué qué? Narcotráfico. Inmigración. ¿Narcotráfico en qué tema? ¿Específicamente en qué? En controlar la parte del narcotráfico. Bueno, ya vamos aclarando cosas por acá. Así, tal como estoy llenando yo. ¿Por qué por acá?
Listo. ¿Tu nombre es? Nicole. Listo. Miren lo que está diciendo Nicole, que es muy importante y ya una cosita, porque ustedes tienen razón y Nicole tiene razón, y si vamos a ver, son dos temas diferentes, totalmente Grado, diferentes. estudiante ¿Listo? 11. Estudiante grado 11. Dale, no. Listo. Dale. Dale, no. No, eso no, dale, no. Dale, no. Dale, pasa. Pasa. Hasta donde llega para que se anule. No. Listo, dejémoslo. Miren lo que dice acá. La importancia del océano. Cerca del 50% de la población mundial vive en litorales. Millones de personas derivan su sustento de la pesca y el mar y sus recursos, que es muy de la mano con lo que dice Ramsés, ¿era que? ¿Sí? Sí. Ramsés, con lo que está diciendo Ramsés. Si nosotros vemos el territorio marítimo es muy amplio y más o menos la extensión que nosotros tenemos en tierra, ¿sí? Lo que abarca el territorio nacional, casi esa misma extensión la tenemos en mar. O sea, nosotros tenemos un territorio muy grande, ¿sí? Hay veces en el mapa solamente nos enseñan Colombia, pero la parte terrestre, pero no hace referencia a la parte marítima. Y resulta que el país también administra una parte marítima. Entonces, Colombia es casi en proporción lo mismo en territorio marítimo como en territorio terrestre. Entonces ustedes ya mirarán cómo es el territorio que posee Colombia. ¿Sí? Hasta ahí claro. Hay que diferenciar una cosa. Nosotros como Dirección General Marítima pertenecemos al Ministerio de Defensa como una dependencia interna muy de la mano con la Armada, ¿sí? Vamos como de la mano, más no pertenecemos a la Armada o a la Armada Nacional, ¿sí? No pertenecemos a la Armada Nacional, somos una dependencia interna del Ministerio de Defensa. Por eso, lo que ustedes me decían acá, hay funciones, cada uno se reparte funciones. La Armada Nacional es muy importante lo que ustedes decían de controlar, por ejemplo, el tema del narcotráfico, pero eso no lo hace el IMAR. Para eso está Guardacosta y para eso está la Armada Nacional, que son los encargados de controlar eso. ¿Sí? ¿Le compete al Ministerio de Defensa? Claro que le compete al Ministerio de Defensa, pero en cabeza de la Armada Nacional. Nosotros, por nuestra parte, como Dirección General Marítima, vamos más de la mano de lo que tú decías. El tema de pesca, el tema de investigación, de tsunami, ¿de qué cosa me dices? Nicole, ¿de qué? Bueno, listo, de los fenómenos que ya hice, o sea, más nosotros vamos como por el tema que dice Nicole, ¿sí? Por ahí es el ejercicio de la autoridad marítima. Resulta y pasa que nosotros es deber de la Dirección General Marítima controlar las actividades marítimas, lo que se hace en el mar. Ya lo que es proteger, cuidar del tema del narcotráfico se lo dejamos ¿a quién? A la Armada. A la Armada Nacional. Digamos que ellos sí tienen el poderío, tienen el armamento para poder controlar eso, nosotros no. Nosotros aquí no tenemos eso, nosotros tenemos otro tipo de autoridad. ¿Sí? Listo, dale. Dale. Bueno, ¿cómo nace el CCP y cuál es la historia de este centro de investigación? Resulta que en el año 74, cerca de aquí, digamos que entre la frontera entre Ecuador y Colombia, ocurrió algo, ¿sí? Un buque petrolero, como dice ahí, de nombre San Peter se hundió, ¿sí?
Ese buque, pues, como ya lo dije, era petrolero dentro o transportaba crudo. ¿Qué pasa cuando un buque de estos se hunde? ¿Ustedes qué creen que pasó? Sin ver ahí la diapositiva. ¿Qué pasa? Sí, llevaba crudo. Contaminación, ¿cierto? Si un buque de estos se hunde, pues ¿qué me está generando? Contaminación, ¿cierto? Y ustedes saben que la contaminación por crudo, sí, o sea, derivado del petróleo, pues afecta gran parte es más, afecta mucha extensión y es uno de los incidentes, puede decirse así, más difícil de controlar y de reparar, ¿sí? Eso no es como que yo recojo el crudo y ya todo quedó como estaba, ¿no? ¿Sí? Es difícil recuperar, por ejemplo, la flora, la fauna que se ven afectadas por esto, es difícil de controlar y de repararlo o de volver a dejar como está. Sí, eso es prácticamente pues imposible. Digamos que se hace como se puede lograr hacer algo, pero es muy difícil volver a dejar como ya estaba antes del derrame. En ese sentido, se vio la necesidad de crear este centro de investigaciones, que en un principio se llamaba Centro de Control y Contaminación. ¿Sí? Centro de Control y Contaminación para controlar todo lo que es la parte de contaminación y todo lo que se generaba en contaminación aquí en el Pacífico colombiano. ¿Listo? Digamos que en el 2009 cambió su nombre y se llamó Centro de Investigaciones Oceanográficas y Gráficos del Pacífico. ¿Por qué se llamó así? Porque resulta que la IMAR tiene otro centro de investigaciones en Cartagena que se llama, o tiene por nombre Centro de Investigaciones Oceanográficas y Geográficas del Caribe. Entonces, las funciones, querían equiparar las funciones, o sea, asemejar las funciones entre los dos centros, y por eso también se cambió el nombre y se le dieron más funciones a este centro de investigación. No se quitó las siglas, o sea, si ustedes se dan cuenta, se sigue llamando CSCP por razones más de tipo internacional, porque a nosotros a nivel internacional nos conocían ya como CSCP. Entonces era como difícil llegar y cambiar las siglas de un momento a otro, ponerle por ejemplo CIO-HP, porque digamos que nosotros ya teníamos como una marca a nivel internacional. Entonces por eso se decidió dejar como CSCP, ¿sí? Que significaba Centro de Control y Contaminación del Pacífico, que ahora se llama Centro de Investigaciones Oceanográficas y Geográficas del Pacífico, pero con las siglas CSCP, ¿cierto? Bueno. La siguiente imagen. Bueno, aquí tenemos una foto de los funcionarios que trabajan acá, en el centro. Listo. ¿Qué es el CCCP? Ahí dice, es un alma mater en la investigación científica marina en el litoral Pacífico, la cual se realiza a través de sus 03 áreas, o sea, 3 áreas misionales que ya les voy a explicar, de los temas relacionados con protección al medio marino, que era lo que me decía Nicole por allá hace rato, con énfasis en hidrocarburos y calidad de agua, manejo integral de zona costera, con énfasis en riesgo costero de origen marino, sistemas de información geográfica, ya vamos a ver qué es, oceanografía operacional con énfasis en estudios de fenómenos físicos, oceánicos, meteorológicos, meteorología marina, etc. Que, vuelvo y digo, es muy acertado con lo que me decía Nicole hace rato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí investigamos muchas cosas y hacemos muchas cosas. Yo les hago una pregunta. Ustedes que ya están en 11, que están mirando, o sea, ya terminan ahora, ¿cuándo terminan, profe? En noviembre. En noviembre, o sea, ya hay foforro, hay lechona, ya se van a graduar. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han pensado qué quieren hacer después de que salgan? Sí. Sí, ¿quién me dice qué quiere hacer? Estudiar enfermería. ¿Quién más? Ingeniería civil. ¿Quieres qué? ¿Enfermería para la? Ah, para preguntarte a la policía.
¿Sí? Listo, por acá. Ingeniería civil ¿Tú quieres estudiar ingeniería civil o ingeniería mecánica. o una ingeniería mecánica? Ok, ¿sabes más o menos en qué consiste la ingeniería mecánica? No muy bien, no estoy muy, como que muy... Ya, ahora te explico. ¿Quién por acá? ¿Quién más? ¿Tú? ¿No quieres estudiar nada? ¿Por qué? Ahí usted me decía ahorita, hombre. Ah, serio, no. Ingeniería mecánica. ¿Quieres estudiar ingeniería mecánica también? ¿Sabes en qué consiste la ingeniería mecánica? ¿Física? Una cosa es ingeniería física y otra... Tu hermano y estaba en la... Sí, por ahí vamos. Movimiento, ahora les explico qué es. ¿Tú? Ambiental quieres estudiar, es buena carrera. ¿Tú? ¿En qué? En primera infancia. ¿Tú? Caminar bien. No sé, también. Todavía no sabe. Listo. ¿Quién no sabe todavía qué quiere hacer? Yo. ¿Tú no sabes qué quiere hacer? Todavía no tiene idea ni siquiera un enfoque de qué es lo que quiere hacer. Nada. No has pensado nada, pero ¿y por qué? No, pero es que, no, pero eso no, o sea, a mí también me pasaba, yo cuando salí del colegio yo no sabía qué quería hacer. O sea, yo tenía como un enfoque, pero no sabía muy bien qué era lo que quería hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué? Me sin pena. Todavía no lo has pensado. O sea, no tienes, por ejemplo, un área que te guste o no. Listo. Vean, muchachos. Digamos que una de las razones de pronto que hayan venido aquí a este centro de investigaciones es de pronto para que ustedes miren lo que se puede hacer, ¿cierto? Y de pronto cómo nosotros podemos contribuir a la sociedad desde un enfoque profesional ya cuando salgamos en la práctica, ¿sí? ¿Cómo hago yo para contribuir? Aquí aquí en este centro de investigaciones hay muchos profesionales de todas las áreas, ¿sí? Hay de diferentes áreas. Hay ingenieros físicos, hay ingenieros químicos, hay oceanógrafos, hay hidrógrafos, hay químicos, hay biólogos, hay microbiólogos, María Fernanda que es técnica ambiental, no sé, Lice que es economista, yo soy ingeniero industrial, hay geólogos, hay geógrafos, a ver si se me pasa por ahí, hemos tenido matemáticos, hemos tenido estadistas, hemos tenido ingenieros catastrales, tenemos ingenieros de sistemas, bueno, en fin, es que se me pasa por ahí la cantidad de personas que hemos tenido. ¿Y por qué tenemos tantos? O sea, ¿por qué creen ustedes que nosotros aquí tenemos tantos perfiles a nivel profesional? ¿Quién me dice? Porque todos son importantes en esta área. Ajá. Porque cada uno estudia algo diferente. ¿Y? Y ¿Sé qué? ¿Sé qué? Bueno, resulta que para hacer investigación, digamos que hay una ciencia, digamos las ciencias naturales y las sociales que son los que más van afines. Pero para ya poder generar investigación científica como lo que hacemos aquí, es importante articular diferentes profesiones, ¿sí? Yo articulo diferentes profesiones para generar productos que vayan en pro de la comunidad, que al final es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Si yo voy a hacer una investigación, por ejemplo, encaminada a determinar los efectos del fenómeno del niño en Tumaco, por ejemplo, yo necesito un oceanógrafo, necesito un biólogo, necesito un microbiólogo, necesito un químico, necesito un físico, ¿sí? Porque tiene muchas variables y yo necesito saber cómo es esa afectación en determinada área. Entonces, para eso yo relaciono o pongo en práctica los conceptos de diferentes profesionales para mirar cómo eso afecta y cómo yo saco una conclusión de cómo afecta o cómo le doy una solución o cómo logro llegar a una investigación de acuerdo a un problema determinado, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, independiente de lo que ustedes estudien, es importante tener algo, una profesión,
una profesión que me ayude a contribuir. Al final nosotros lo que hacemos es contribuir por medio de la profesión que nosotros a la sociedad. ¿Sí? Porque si yo quiero ser enfermera, ¿para qué soy enfermera? ¿Para qué? Que son ciencias de salud, ¿cierto? ¿Para qué soy enfermera? ¿Para qué soy médico? Se va a dar para ayudar, ¿cierto? Es que cuando yo estudio, por ejemplo, ciencias de la salud, sea, no sé, enfermera, medicina, no sé qué otro, fisioterapeuta, odontólogo, al final yo lo que hago es con un fin que es de contribuir a la sociedad, ¿cierto? En ese sentido, cuando ustedes me dicen que quieren estudiar mecánica, digamos que la mecánica va muy relacionada con la parte física. Es muy parecida a la parte física, sí, se relacionan en varias cosas, pero digamos que las ramas se dividen en diferentes aspectos, pero va muy relacionada con la parte física. Entonces, la mecánica que me estudia, la parte de movimiento, lo que tú me decías, eso lo estudia la mecánica. La mecánica a veces me estudia la relación de los materiales, o sea, diferentes tipos de materiales con el entorno, eso lo estudia la mecánica. Esa carrera es muy chévere, o sea, esa carrera era una de las que cuando yo salí junto con la ingeniería ambiental, yo quise estudiar. Esa carrera es muy bacana. Perdón. Dale, más. Listo, mire. ¿Cuáles son las funciones de este centro de investigaciones? Promover información técnico-científica como aporte al desarrollo de la investigación científica marina y la consolidación del país marítimo. ¿Sí? Cooperar con entidades nacionales e internacionales en proyectos de investigaciones y desarrollos de estudios y productos de interés nacional. Contribuir a los programas generales de preservación y conservación del medio ambiente marino costero y promover asesoramiento técnico y científico de la Autoridad Marítima Nacional y otras entidades públicas y privadas. ¿Sí? Todo eso para efectuar investigación científica marina en el Pacífico colombiano. Básicamente eso es lo que se va a hacer. Listo. Tenemos 3 áreas. Para no cansarlos aquí, voy a contarles más bien de qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos 3 áreas. Una área que es el área de oceanografía operacional, que es misional. Tenemos otra área que es el área de manejo integrado de zona costera. Y tenemos otra área que es la parte de protección al medio marino, que tiene los laboratorios de química, biología y microbiología. Y tenemos otra área que es la área nueva, que es de innovación y tecnología, ¿sí? Donde se hacen desarrollos e innovaciones tecnológicas. Apenas salió, digamos que apenas la estamos consolidando este año, pero tenemos esas áreas ahí. ¿Qué hacemos nosotros desde cada una de las áreas? Por allá voy a lo que me dijo Nicole. ¿Estudian la parte de tsunamis? Sí, de hecho sí estudiamos la parte de los tsunamis. ¿Y cómo eso contribuye a la autoridad, a ejercer la autoridad marítima? ¿Qué me dice? Porque así ayuda a las personas que cuando haya una eventualidad de esa, saber por dónde ir y cómo actuar. Listo. Claro, nosotros como autoridad marítima y ejercemos autoridad en el territorio marítimo, estamos en la obligación de estudiar fenómenos que puedan afectar las costas de nuestro país, porque las costas son territorio marítimo. Si bien no están en el agua, las costas se consideran territorio marítimo. Entonces, si yo sé que un tsunami que se genera desde el mar es una ola, puede afectar a una población que esté en la parte costera, es mi deber estudiarlo. ¿Sí? Entonces nosotros por eso estudiamos las costas de fenómenos como la parte de tsunami. De hecho, a nivel pacífico, nosotros somos la entidad referente en el estudio de fenómenos tsunamigénicos, ¿sí? Generando mapas de investigación, mapas de inundación, en el cual me permite establecer cuáles son las zonas de mayor y menor exposición en diferentes municipios de la costa pacífica de Colombia. ¿Sí? En su mayoría en estos fenómenos
se hace a nivel pacífico porque el Caribe no es tan propenso, o de hecho no se ha documentado que haya existido un tsunami que afecte las costas caribes aquí en Colombia. La costa pacífico sí. En 1906 y en 1979 se generaron tsunamis que llegaron aquí al territorio y aquí a Tumaco. ¿Sí? Por eso es tan importante estudiar eso, porque al final me está salvando vidas. Esa es una de las cosas entre muchos de lo que nosotros estudiamos. En la parte de protección al medio marino tenemos biólogos y microbiólogos. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos un biólogo y para qué tenemos un microbiólogo? ¿Para qué? ¿Ustedes para qué creen? Me pregunta qué es un microbiólogo. ¿Qué es un microbiólogo? Listo, ya te digo. ¿Para qué creen? ¿Saben qué es un biólogo? Yo. El encargado de estudiar. Área marina. Ese es un biólogo marino. Ah. Ala. Se me rencí Windows. Listo. Digámoslo así. ¿Cuál es tu nombre? Heidi. Heidi me dice que es el encargado de estudiar la naturaleza y digamos que, bueno, listo, voy para ella. El biólogo es el encargado de estudiar tanto organismos, organismos, porque ese es el microbiólogo. Los organismos. ¿Sí? Organismos, pueden ser pluricelulares. animales, ¿cierto? Y vegetales. Ellos se encargan de estudiar eso. El microbiólogo es como un biólogo, pero a nivel micro, ya microscópico, entonces ya empieza a estudiar todo lo que es la parte de micro. Ah, células. Micro y biólogo. Por eso le dije nosotros. Ya les pongo un ejemplo del porqué. Ya les pongo un ejemplo del porqué. Ahora sí, ¿por qué este centro de investigaciones necesita tener un biólogo o un microbiólogo? ¿Por qué? Para estudiar esos organismos, pero ¿para qué? Dime por qué, si tú lo dijiste por ahí, ¿quién me dijo algo? Dime, ¿tú? Ella dijo, ella ¿Tú, dijo. ¿Cuál es tu nombre? Karen, Karen, ¿por qué? ¿tiene enfermedades? Para estudiar enfermedades, sí podría ser. ¿Y por qué tendríamos que estudiar otras enfermedades? ¿Para la qué? Una posible cura. No porque no es función de nosotros. Pero sí estudiamos enfermedades y ya les digo por qué. ¿Quién más? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, para estudiar animales. ¿Y yo por qué necesito saber qué tipo de animales tengo que estudiar? ¿Alguien sabe? Exacto, Heidi. Muy bien por Heidi. Nicole. Nicole. Heidi, ¿quién es? Heidi acá, allá. Él es la otra. Eso, Heidi Nicole. Muy bien, Nicole. Y de paso felicitamos a Heidi también que habló ahí. Epa, Bien. sí. Resulta que nosotros como autoridad marítima tenemos que estudiar, vuelvo y digo, todo lo que es en el mar, pero no lo estudiamos a la ligera porque un día se me ocurrió y yo quise estudiar eso. Como nosotros somos autoridad marítima y somos las encargadas de administrar lo que pasa por el mar, nosotros tenemos que velar el cumplimiento de las normas internacionales para los buques que transitan en el mar. En ese sentido, les voy a poner un ejemplo claro para que ustedes se lo lleven de referencia. Nosotros tenemos que estudiar las aguas que vienen en buques de tráfico internacional. ¿Qué es eso? Resulta que los buques, para poder navegar, para tener una estabilidad y para poder flotar necesitan tener una estabilidad. ¿Y cómo se genera estabilidad? Con agua. Los buques cargan en su interior agua de acuerdo a su peso para tener una flotabilidad. Eso no es que yo cogí un buque, se hizo y arrancó y se fue, no. Eso tiene que tener se me fue, digamos como, sí, un equilibrio, pero tienes unos tanques por dentro que los llenan de agua marítima, o sea, de agua salada, y con eso me genera una estabilidad. Dependiendo del peso, lo lleno más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si viene un buque de Japón, vino cargado hasta acá, con esa agua va a cargar aquí, no sé, aceite de palma, pongo un ejemplo, necesita botar agua para aligerar carga porque va a ponerle peso
¿qué pasa si yo boto esa agua ahí? Así porque sí. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué pasaría? ¿Qué tipo de contaminación? Sí, pero ¿qué tipo de contaminación? ¿Qué tipo de contaminación? Digamos que no es agua sucia, o sea, no tiene ninguna agua sucia ni nada. ¿Qué tipo de contaminación se me puede generar ahí? Como son diferentes aguas, de pronto haya diferentes organismos Exacto. y unos maten a otros y así se vaya haciendo otras cosas más que podrían empeorar. Listo, muy bien, Rancés. ¿Sí, Rancés? Listo, muy bien, Rancés. Bien. Lo que dice es lo que pasa. Yo no puedo introducir agua de otro lado, venir y echarla aquí, así porque sí, y sobre todo en esa cantidad, porque resulta que el agua que yo cargué allá, vamos a poner un ejemplo, digo Japón, porque pues, digamos algo lejos, está llena de unos microorganismos, ¿cierto? Entonces, cuando eso viene cargado de algunas especies o algunos microorganismos, si yo llego y boto eso ahí sin estudiar, puedo generar una afectación en el ecosistema de esa zona. Básicamente, cuando tú me decías estudiar enfermedades, sí, ¿no? Efectivamente nosotros estudiamos enfermedades. Por ejemplo, pueden haber aguas contaminadas con cólera. ¿Qué pasa si yo vengo y la boto aquí? Pues me va a generar una afectación aquí en estas cosas. Estudiamos eso. Tenemos que ser seguros que esa agua que está ahí cumple con todo y que es segura deslastrar, eso se llama aguas de lastre, deslastrar esas aguas aquí al interior, porque si no me puede generar una afectación. Yo siempre les explico cuando vienen a los colegios, es como lo que pasó con el pez león. ¿Saben qué es el pez león? ¿Alguien ha escuchado el pez león? No, listo. El pez león es un pez que nadie sabe todavía a ciencia cierta cómo se introdujo en el Caribe colombiano, no es propio de esa zona, no se sabe cómo se introdujo, pero al introducir esa especie que no es oriunda de ahí, lo que hizo fue desencadenar un desequilibrio ambiental. ¿Por qué? Porque él se empezó a reproducir y como no había un depredador natural quien lo controlara, pues él empezó a crecer y a reproducirse y a proliferar a sus anchas y no había quien lo controlara. ¿Qué hizo eso? Ese pez se come peces más pequeños y lo que hizo fue tener o desequilibrar ese medio y ya los peces que en su mayoría se pescaban por ahí o que los pescaban los pescadores, pues valga la redundancia, pues ya no ya no hay, porque ¿quién me controla ese pez? ¿Por qué? Porque se introdujo en un medio que no era de él o que no era de él, ¿cierto? Un desequilibrio total. ¿Qué están haciendo ahora en el Caribe? Pues están incentivando que se coman el pez león para poderlo controlar. Pero eso es un desequilibrio que se causa por introducir una especie donde no debe introducirse porque no es un medio. ¿Sí? Entonces, por eso, un ejemplo de eso es que yo, como Dirección Marítima, tengo que asegurarme y controlar que esas aguas no estén contaminadas. Eso es función de la IMAR. Pero eso no lo puede hacer Rodrigo porque Rodrigo es ingeniero industrial, ¿cierto? Eso no lo puede hacer Rodrigo. Entonces, ¿qué necesito? Un biólogo. Un biólogo o un Microbiólogo. Para eso yo necesito un biólogo o un microbiólogo. Digamos que en la protección en el área de protección del medio marino tenemos esos ejemplos. Otro ejemplo que les voy a poner, tenemos un laboratorio de química. ¿Para qué un laboratorio de química? ¿Qué me dice para qué? Para medir la contaminación, qué tan contaminada está el agua. ¿Y para qué me sirve medir la contaminación? Para ver si es exacta para que la gente o los animales puedan seguir viendo algo. ¿Podría ser para qué otra cosa? También, si es agua dulce, para ver si es apta para el consumo humano. ¿Podría ser para qué otra cosa? ¿Para qué? Dime para qué. Enchilada yo la ¿Para dime? Para estudiar las aguas, sí, para estudiar las aguas. Para estudiar distintos tipos de animales marinos. También. Pero en sí, ¿para qué me sirve? Listo, yo ya estudié, yo ya sé
sé que el agua está contaminada, ¿para qué me sirve eso? Listo, ya sé que el agua está contaminada, ¿qué hago con eso? No, porque no es función de nosotros. O informar a la gente que esa agua está contaminada. Podría ser, sí. Bueno. Recordemos que cuando la DIMAR hace algo, tiene que ir encaminado en su función, como lo que les acabo de explicar del estudio de la parte de organismos y microorganismos. Voy a poner un ejemplo para que lo que me están diciendo todos ustedes tienen razón, pero por ejemplo, si yo necesito determinar, voy a poner un ejemplo, supongamos que viene un buque como lo que pasó aquí, por lo cual se creó el centro y contaminó. Pongámosle de crudo, de derivados de petróleo. Yo necesito establecer si ese buque realmente me contaminó, porque puede decir, el capitán del buque puede decir, no, es que yo cuando vine, eso estaba así. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Cierto? Yo necesito establecer cómo estaba esa zona antes y después. Para eso yo tengo que hacer estudios. Y ahí llegan y entran los químicos. Y ellos dicen, vea, del año, pongámosle 2000 al 2010, esta zona estaba así. Pero después del buque está así. ¿Hay o no hay una contaminación? Sí hay una contaminación. Señor, usted del buque, usted me contaminó. Ahí entra el ejercicio de la autoridad marítima. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos laboratorio. Que sí apoyamos en otras cosas, sí. Por ejemplo, cuando hubo la voladura del oleoducto en el 2015, si no estoy mal, que contaminó las aguas del río, no recuerdo ese río cuál es. Bueno, se los quedo ahí viendo, nosotros entramos, nos pidieron el favor, venga, hágame el favor y determine si el agua realmente está contaminada. Efectivamente, se tomaron muestras y se les dio el análisis. Para eso entramos nosotros, ¿sí? Para ese tipo de cosas. Lo mismo para tsunami. Entonces, cuando yo necesito establecer un mapa de inundación, ¿qué necesito? Pues un físico, ¿cierto? Un ingeniero. Eso es lo que yo necesito para establecer eso. Entonces, vean la importancia de lo que nosotros hacemos aquí. Ahí está, por ejemplo, lo de aguas de lastre, la evaluación de la calidad ambiental, laboratorio de investigación científica marina. Cambia, ¿no? Bueno, esto es muy importante, dale más. Eso, miren esta lámina, yo quiero que vean, aquí dice acciones para mitigar los efectos del cambio climático y eventos ENOS, gestión de riesgo. Este es un proyecto y una de las actividades que hacemos aquí. ¿Y qué es la parte de ENOS? En otras palabras, es todo lo que tiene que ver con el fenómeno del Niño. ¿Sí? ¿Qué es el fenómeno del Niño? Es cuando hay mucha sequía. Ajá, cuando hay mucha sequía y no llueve. ¿Quién más? ¿Quién ha escuchado el fenómeno del Niño? ¿Quién ha escuchado el cambio climático? Yo. Ajá. Fuera de las 6, ¿quién más ha escuchado el cambio climático? ¿Nadie ha escuchado nada del cambio climático? ¿Nadie? ¿Tú nunca has escuchado nada del cambio climático? ¿Quién dijo yo no? ¿No? ¿Qué has escuchado del cambio climático? ¿En dónde lo has escuchado? ¿En las noticias? ¿Sí? ¿En dónde más? Partito que le diga. En Google. Ajá. ¿En qué más? Por en TikTok. La radio. Por todas partes. El que me diga aquí que no ha escuchado el cambio climático, me está mintiendo. Porque esa es la palabra de moda, todo hace como 5 o 6 años. ¿Verdad que si es posible, Rodrigo? Es posible que las personas no hayan escuchado el cambio climático porque los algoritmos que utilizan las redes sociales como Facebook, TikTok u otras que son la fuente de información de los muchachos hoy, se acomodan de acuerdo a lo que usted busca. Si usted no busca nada que interese, no va a conocer cosas como Eso es verdad. Eso es bueno. Verdad. Aquí lo que me dice el oficial Antonio es muy buena respuesta. ¿Cierto? Eso es verdad.
que el algoritmo se acomoda a lo que yo estoy buscando. Claro, si yo nunca en mi vida me interesa, por ejemplo, la investigación como tal, y lo que me paso viendo es otras cosas que pues son chéveres, son chistosas, pero que al final no es que me aporte mucho, pues me voy a pasar por la vida y no voy a saber temas de interés. Independiente de eso, la palabra cambio climático es muy importante. Acuérdate de eso. ¿Por qué cambio climático? ¿Por qué creen que el cambio climático es tan importante? Porque, bueno, supongamos un claro ejemplo, por la Antártida, por allá, todo eso se está descongelando por culpa de eso. Exacto. Y una raza y la especie de los osos polares ya se está extinguiendo por causa de eso. Del cambio climático, ¿sí? Muy bien, francés. Ingeniero. Yo te lo apoyo todo. ¿Quién me dice a quién le gustaría ir a la Antártida? ¿A ustedes les parecería chévere ir a la Antártida? Cuando todavía está congelada, sí. Que todavía esté congelado, sí, listo. ¿Quién? ¿A quién le parecería chévere? Yo, ¿A Todo, yo, ustedes? todo. ¿A quién? ¿A quién le gustaría A ir? todos, pues. menos a Joana. ¿No? ¿A quién? A yo. ¿A quién? A TikToker. Sería chévere ir, ¿cierto? Hacerlo. ¿Ustedes creen que hay investigadores de Colombia que han ido a la Antártida? Sí. No sé. Puede ser, puede no, ¿cierto? De pronto no, porque es difícil ir allá, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y si yo les dijera que aquí ha ido Ana Lucía, Cristian, Jenny, Paola, el oficial Oviedo, el oficial Iriarte, 6 personas de este centro, Antolines que está aquí, ha ido a la Antártida. ¿Usted lo ven tan difícil? Aquí el oficial, ¿sí? ¿Usted lo ve tan difícil? No, ahora que no. 7 personas de este centro de investigación han ido a la Antártida a hacer investigación científica en la Antártida. Entonces, ¿ustedes creen que es tan difícil hacerlo? Más o menos. Y son de aquí de Tumaco, ¿sí? No estamos hablando de Estados Unidos ni nada de aquí, estamos de este centro de investigaciones, son compañeros de trabajo. ¿Sí? 7 personas han ido. No es tan difícil. No es tan difícil si yo quiero hacerlo, si yo me preparo para hacerlo. ¿Sí? Si yo estudio y puedo entrar a trabajar en un centro de investigación, que tampoco es tan difícil, solamente es tener la voluntad y se puede hacer. Yo tengo una duda, ¿cómo se puede entrar en un centro de investigación? ¿Cómo se puede entrar en un centro de investigaciones por acá? Hay 2 maneras. La una es primero tengo que tener una formación. Vuelvo y yo les digo, aquí tenemos formación de diferentes profesiones. ¿Sí? Yo soy ingeniero industrial, entonces algunos me dirán, pero usted es ingeniero industrial, ¿usted qué hace aquí? ¿Sí? Usted, yo qué vengo haciendo aquí, ¿cierto? Y yo soy el responsable de un área. Yo soy el responsable del área de la sección de innovación y tecnología. Y soy el responsable del área de planeación. Y soy el responsable de formular proyectos de investigación. Y soy el responsable del sistema de gestión institucional, de donde comprende la parte ambiental, que María Fernanda me colabora, la parte de calidad y la parte de seguridad y salud en el trabajo. Vuelvo y digo, para que un centro de investigaciones funcione, debe haber articulación de conocimiento. Digamos que cuando yo estudio diferentes profesiones, un centro no lo puedo mantener únicamente con biólogos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estudio otra parte, descuido otras partes. O no puedo atenderlo solamente con químicos, porque el resto, ¿qué? O sea, yo tengo que tener una articulación de profesionales para hacer que eso funcione. Entonces, pues, digo, si alguno dirá, pero usted es ingeniero industrial, ¿cómo llegó acá? Pues precisamente porque había una necesidad de una persona que cumpliera las características y que llegara a aportar al centro. ¿Cómo puedo entrar yo aquí? Lo primero, digamos que el personal de aquí de Tumaco pues está más cerca de un centro de investigaciones, ¿sí? Simplemente es que, miren, aquí vienen los estudiantes y nos dicen de otras universidades, venga, yo ya terminé cuando es su práctica después de la universidad, ¿puedo hacer la práctica con ustedes? Y de hecho nosotros les decimos sí.
Y muchos de los practicantes que han entrado con nosotros se han quedado haciendo investigación. Por ejemplo, tenemos al ingeniero Ronald, que ahora está haciendo un doctorado y que es el que maneja toda la parte de Tsunamis, que empezó aquí como pasante. Él empezó aquí como pasante. Y ya es, digamos, que el responsable o el investigador líder en toda la parte de Tsunamis. ¿Cierto? Esa es una manera, o sea, como civil se puede hacer. Uno se va caminando, se va buscando. Y como militares, los militares también son científicos. ¿Sí? Los militares son científicos, como Antolínez, ¿tú eres oceanógrafo, Antolínez? Soy hidrógrafo, tecnológica de manera integrada a zonas costeras. Los militares también son científicos. Hay veces la gente piensa que los militares solamente son de, sí, digámosle, a echar plomo, pero no. Y mucha gente desconoce que los militares son científicos. Entonces, aquí nosotros tenemos, digamos, que 3 especialidades que lo aportan los militares. La parte de oceanografía, la parte de hidrografía y la parte de meteorología. ¿Sí? Estudian el océano. Hidrografía, ¿qué me dice que es? ¿Quién cree que es hidrografía? ¿El estudio de qué? Oceanografía, ¿qué es oceanografía? Estudio de enfocado en dónde? En el océano. En el océano. Entonces, hidrografía, ¿qué será? De las El aguas. estudio del agua. Del agua, enfocado en. ¿En dónde? No, o sea, si oceanografía se enfoca en el océano, hidrografía ¿En los ríos? Exacto. Hidrografía se enfoca en los ríos. Y la parte de meteorología, es todo lo relacionado con ¿El ambiente? El parte de meteoro. clima. ¿Cierto? Meteoro. Entonces, los militares que son de investigación nos aportan aquí, en la parte de oceanografía, en la parte de hidrografía y en la parte de meteorología. Esa es la otra manera de poder venir acá. Puede ser militar enfocado en una de esas carreras. Y muy seguramente van a llegar aquí. Porque los militares, bueno, a diferencia de nosotros los civiles, a ellos los rotan. Ellos están un periodo de tiempo aquí, después salen al otro centro y así los van rotando. Nosotros los civiles sí estamos aquí, pues yo llevo 10 años aquí en este centro de investigación. Antolina estuvo un tiempo en Capitanía, se fue y otra vez volvió para acá, para el centro de investigación. ¿Usted es de aquí de Tomaco? No, yo no soy de aquí, yo soy de Popayán. Ujú. Dime. Ve. ¿Qué? Se Dime. nota, se nota. Se nota, dijo. Pues que ya llevo 10 años aquí. O sea, yo ya llevo 10 años aquí en Tumaco. Ya me van a dar que se dan Nacionalidad, dijo. una nacionalidad tumaqueña, me van a dar aquí. Bueno, listo, Majo. Bueno, entonces les hablaba de esto del cambio climático. Resulta que nosotros hacemos anualmente un crucero de investigación enfocado a todos los cambios climáticos, especialmente a los fenómenos del Niño. Eso se hace anualmente. ¿Qué es un crucero de investigación? Tenemos ahí una imagen del crucero de investigación más mira. No, dale. Bueno, no tenemos ahí, listo. Es un buque que tiene unas estaciones donde se toman diferentes variables y con eso logramos determinar cómo es la afectación del niño y la niña a nivel regional. ¿Sí? Bueno, una pregunta. Por ejemplo, esos buques van nada más profesionales o pueden ir, por ejemplo, así personas que quieran ver. Digamos que sería chévere montar a personas que quieran ver nada más. Pero por la capacidad de los buques, o sea, los buques son grandes, pero pues tienen un cupo limitado, ¿sí? Entonces no se puede montar mucha gente. Lo que se hace es, en algunos casos, se monta gente de universidades, ¿sí? Eso sí lo hacemos, es muy común que se haga, que en convenios con universidades se monte un profesional para que haga investigación. Entonces, en el transcurso del crucero, que a veces demora 20, 30 días dependiendo del crucero, juntamos gente de otras universidades para que estén ahí. ¿Qué tanto podemos montar? Para ¿En esas qué? cosas toca ser una ¿En persona personas? estudiada para que le aporte. Micro... ¿Biólogos? Biólogos, microbiólogos, químicos. Bueno, ahí van de todo igual.
Eso van de todas las profesiones, ¿verdad? Que biólogos, químicos, microbiólogos, físicos, hidrógrafos, oceanógrafos, etc. Ahí montan ¿qué? A la mayoría de investigadores. Siempre y cuando pueda, pues ya no puedo montar 4, pues monto 2 o monto 1 dependiendo de, porque pues tengo un cupo limitado. Dependiendo de la capacidad del buque. Ya. ¿Sí? Hay buques más pequeños. ¿Cuánto puede tener capacidad un buque, Antolines? Más o menos. Pues depende, hay unos que tenemos hasta de 8, 10, 15, pero el Caribe, por ejemplo, yo creo que ya llega a sus 30, 50 investigadores. Ya. Depende. Y el que está haciendo ese nuevo, no sé, los mismos que está para este. No, pero no, sí, listo. Entonces, eso es dependiendo de la capacidad del buque, que se montan los investigadores, pero siempre se montan investigadores. Hay veces, como yo les digo, montan gente de otras universidades. Y van y hacen la expedición y todo, y ahí sacan, bueno, para las universidades, etc. Y ahí se sacan artículos y todo eso. Entonces, por eso es importante. O por eso es que nosotros hacemos estudios de cambio climático, entre muchos estudios más. ¿Sí? Eso es como para no alargar la charla aquí. Ya con esa se termina. Listo. Dale, no. ¿De ahí seguimos con Antonio? Listo. ¿Alguien tiene una pregunta? Una pregunta. Dime. ¿Cuál de las ciudades, cuál de las costas está más como que en alerta de tsunami? ¿Cuál de las cosas está más en alerta por su tsunami? No sé si ahora los podemos llevar allá a mí que le expliquen eso. Bueno, resulta que a nivel, eso ya te lo explica más el profesional de eso, pero resulta que nosotros en el Pacífico tenemos algo que se llama el cinturón de fuego, que es una falla tectónica, te lo van a explicar más allá en medida, que hace que el Pacífico colombiano, en general lo que es Tumaco, Guapi, todo esto de acá esté más propenso a un tsunami. O sea que la zona de Tumaco aquí y el Morro es como que ya... Tumaco es propenso a tsunami. O sea que en cualquier momento de un día para otro puede haber tsunami ya. Y Pues arrasa lo todo. que se pretende con estos mapas de inundación es mitigar el riesgo. Listo, Tumaco es zona propensa a tsunami. ¿Hasta dónde podría llegarse en caso que hubiera un tsunami Eso bien ya alarmático? Eso ya te lo dicen allá, y eso depende de la intensidad. Y ¿Será de la que, si yo, zona donde se genere. ¿Será que si yo estoy en Caunapi llega el tsunami? No creo, no, porque usted ya eso es continental, ¿cierto? Está a 200 metros sobre el nivel del mar. No le llega. ¿No? Ah, bueno, mejor. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pero no le llega a Baila, entonces. ¿También están ahí? No, tampoco ni tanto. No, yo voy a decir que sí. Sin grito le pone. ¿Sin grito? Mira. ¿Quién vive por allá? Ah, Daniela, Paila, Daniela. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Obvio. Un tsunami. ¿Nadie sabe más? ¿Ve? ¿Nadie quiere? Tú que estás levantando la mano, ¿viste? Así, sí, yo vi Que sí, ella pregunta que por qué no está en TikTok, la Dimar. Porque ya de ahora en adelante sí va a haber contenido y vas a ver qué es, ¿cierto? A TikTok. Diga sí. Ahí quedó filmada y grabada. Diga sí. Sí, ahí puede ser. Vean, ya para terminar, y que siga aquí la oficial María Fernanda, y yo el consejo que les puedo dar es, muchachos, que ustedes estudien, o sea, una vez terminen de aquí, independiente de lo que quieran estudiar, pero pues... Que se preparen. Que se preparen, ¿sí? Que si uno al final quiere hacer las cosas, pues al final las hace y logra pues lo que uno se quiere proponer. Entonces, hay veces que yo sé que uno sale, por ejemplo, de estudiar y, qué artera, o yo después espero, o me tomo un año sabático, o descanso 2 años. Pero así se les va pasando el tiempo. Y digamos que uno, ahora que ustedes son muchachos, ustedes piensan que eso no va a pasar y que yo ya no voy a llegar y que no me van a coger los 30. Pues no. El tiempo me pasa muy rápido y es importante ahora que ustedes están aquí que piensen en qué van a estudiar y que lo hagan. Porque al final el éxito de uno depende solamente de uno, no de las demás personas. Y uno escoge lo que va a hacer. ¿Cierto? Profe. ¿Usted más? No. ¿Listo? ¿No? Leo, ¿será que me puedes grabar? Gracias. Mafer,
¿Listo? Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias.